Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. A ver, imagina esta situación por un momento. Eres una de las caras más conocidas de toda una región. Sales a la calle y, literal, es imposible caminar 2 manzanas sin que alguien te pare para pedirte una foto. Claro, el nivel de fama absoluto. Exacto, o sea, la fama total. Y, claro, la gente asume que como sales en la televisión todos los días, pues tu vida está resuelta, que vives rodeado de lujos y con la cuenta bancaria llena de ceros. Ya, el típico mito de la televisión, ¿no? Totalmente. Pero cuando se apagan las cámaras y llegas a casa, la realidad es otra muy distinta. Te toca coger el teléfono, tragarte un poco el orgullo y pedirle a tu hermano un préstamo de 100,000 pesos mexicanos porque sencillamente no llegas a fin de mes. Madre mía. Es una disonancia tremenda, ¿verdad? Entre esa percepción pública de éxito y la cruda realidad financiera. Ya te digo. Y fíjate, aunque parezca una locura, es una historia súper común en la industria del entretenimiento. Asumimos siempre que fama es igual a riqueza automática. Sí. Pero a menudo olvidamos que ser famoso, en su forma más básica, suele significar que eres simplemente un empleado muy visible, un empleado que genera beneficios, sí, pero para otros. Y ese es exactamente el punto de partida de nuestra inmersión de hoy. Así que bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hola a todos. Hoy vamos a diseccionar la trayectoria financiera de Poncho de Nigris, que es una figura inmensamente popular en la televisión y en las redes sociales mexicanas. Una trayectoria con mucha tela que cortar, por cierto. Ya ves, y para hacerlo, hemos puesto sobre la mesa y cruzado los datos de 3 canales distintos de análisis financiero en YouTube. Tenemos a Éxito de Youtubers, a Empresamente y a Escucha y Recuerda. Ya ver, quiero dejar esto claro desde el principio. Nuestra misión hoy no es hacer un recuento de cotilleos sobre una celebridad. No venimos a eso. No, para nada. Lo que tenemos entre manos es, un caso de estudio brutal. Exacto. Nos sirve para entender cómo se monetiza la atención en pleno siglo XXI. Y sobre todo, esa metamorfosis de pasar de ser un simple asalariado de la televisión a construir un imperio empresarial propio y diversificado. Y creo que esta es una lección fundamental para quien nos escucha hoy, porque independientemente de a qué nos dediquemos cada uno, entender la diferencia entre generar ruido para la plataforma de otro y ser dueño de tus propios activos es vital hoy en día. Es la clave de todo. La atención es la nueva moneda de cambio, eso está claro. Pero si no tienes un mecanismo propio para retenerla y canalizarla, pues se evapora, desaparece, literal. Así que bueno, vamos a ir al origen para entender cómo descubrió él esto. Porque ya te digo yo que fue a base de golpes. Sí, la curva de aprendizaje fue dura. A ver, retrocedamos al año 2003. Poncho sale del reality Big Brother, el país entero habla de él, vale. El pico máximo de exposición. Claro. Y la lógica nos dicta que si tienes ese nivel de exposición nacional en horario de máxima audiencia, pues tienes la vida solucionada, ¿no? Pues los datos de las fuentes muestran justo lo contrario. Un desastre inicial bastante gordo. Totalmente. Resulta que antes de entrar al aislamiento del programa, él tenía una tienda de ropa en San Nicolás de los Garza, allí en Nuevo León. Dejó a su familia al mando y bueno, en los 4 meses que duró el encierro televisivo, ¿se hundió? Se fue a la quiebra absoluta. Tuvieron que cerrar definitivamente. ¡Ostras! Es que, claro, ese es el primer gran choque con la realidad del mundo empresarial. Dejar un negocio físico en piloto automático mientras te vas a perseguir la fama mediática suele terminar muy mal. Ya, es incompatible. Pero lo realmente interesante viene después, cuando analizamos su consolidación en la televisión regional. Las fuentes detallan que hacia 2010 entra a la cadena Multimedios. Y para 2012 ya es una figura importantísima en Televisa Monterrey. Tenía sus propios programas, una popularidad masiva a nivel local. Y aquí, fíjate, es donde los números que dan las fuentes a mí me generan un cortocircuito. A ver, cuéntame. Porque si estamos hablando del presentador estrella, ¿sabes? Del tipo que literal trae la audiencia a la cadena y hace que la gente encienda la tele. Sí, el gran reclamo. ¿Cómo es posible que su sueldo base rondara entre los 10,000 y los 12,000 pesos mensuales? O sea, las fuentes dicen que en su mejor momento, sumando bonos y patrocinadores y tal, el tope absoluto era de 70,000 pesos. Ya. Suena poco, ¿verdad? A ver, que no es un mal salario para un ciudadano medio ojo, pero para alguien que genera millones en publicidad para una cadena entera,
Me parece una fracción minúscula. La pregunta es, ¿dónde se quedaba el resto de la pasta? Pues el resto del dinero se lo queda el dueño de la infraestructura, lógicamente. Claro. Y ese es el gran problema, la gran trampa de la televisión tradicional para el talento. Poncho era el cebo, la cara visible que atraía los ojos de la gente. Pero la cadena es la dueña del espacio, dueña de los anunciantes y, por tanto, dueña de los márgenes de beneficio. Se llevan el pastel entero. Exacto. Él, al final del día, era solo un empleado sujeto a un contrato. Su salario estaba topado, tenía un techo de cristal, mientras que los ingresos que la cadena se llevaba por la publicidad que él generaba, pues no tenían ningún límite. O sea que él ponía todo el esfuerzo de mantener su imagen pública, de dar la cara, pero no tenía la llave del grifo del dinero. Ningún control, no. Y eso quedó clarísimo cuando ese grifo se cerró, porque en 2013 deja Televisa Monterrey, se apaga el escaparate. Se queda sin plataforma. Y aquí volvemos a la anécdota que comentábamos al principio. La situación económica se le vuelve tan precaria, tan insostenible, que es cuando le pide ese préstamo de 100,000 pesos a su hermano, el futbolista Aldo de Nigris. Un trago amargo. Y ojo, que las fuentes recalcan que tardó 2 años enteros en poder devolvérselo. Es que tocar fondo de esa manera te obliga a replantearte toda tu relación con la fama y con el dinero. Las fuentes relatan cómo en ese momento, sin el respaldo de una gran cadena detrás, decide irse a Pulgarrío. Que es un mercadillo mítico, ¿no? Sí, un conocido mercadillo o tianguis allí en Monterrey, y se va allí a vender termos. Literalmente. ¡Ostras! Es que pasar de ser el presentador estrella en prime time a vender termos en un mercadillo... Desde fuera, mucha gente lo vería como un fracaso estrepitoso. Totalmente. Pero intuyo, analizando los datos, que aquí es donde hace clic su cabeza, ¿verdad? Porque ya no está en la tele, vale, pero la gente le sigue conociendo. Ahí le has dado. Se da cuenta de algo crucial, y es que la audiencia no le pertenecía a la cadena de televisión. Le pertenecía a él. Exactamente. Así que empieza a utilizar sus propias redes sociales como altavoz directo para promocionar pues que estaba en el mercadillo vendiendo esos termos. Y la respuesta de la gente es masiva. ¡Qué locura! Al eliminar a la cadena de televisión como intermediario, descubre de repente que puede generar un flujo de caja directo muchísimo más eficiente. De hecho, los datos de los analistas apuntan a que allí, en el mercadillo, vendiendo productos físicos cara a cara a sus seguidores, No me digas que ganaba más. empezó a ganar más dinero del que percibía como el talento principal en las televisoras. Madre mía. O sea, cortó al intermediario de raíz. Y fíjate, la confirmación definitiva de que este nuevo modelo funcionaba le llega poco después, con el tema este de las pastillas para adelgazar. Ah, sí, ese caso es súper representativo. Sí. Empieza a venderlas por su cuenta, a través de sus redes. Y lo hace tan bien, o sea, mueve un volumen de producto tan salvaje, que la propia marca fabricante se queda en plan. En plan, ¿qué está palando aquí? Exacto. Ven que este tío está vendiendo más que sus canales de distribución oficiales. Así que cogen y deciden contratarlo como imagen exclusiva de la marca por 50,000 pesos mensuales fijos. Fíjate, lo cual le proporciona una estabilidad económica crucial en un momento personal súper importante para él. Justo cuando se casa con la presentadora Marcela Mistral y, bueno, están esperando a su primer hijo. Un respiro tremendo. Sí, pero más allá del alivio financiero, que es evidente, la lección estratégica que saca de esto es monumental. Comprende por fin que su capacidad de influir en las decisiones de compra de la gente es un activo enorme. Claro. La fama es simplemente el combustible, pero él necesitaba construir un motor propio donde quemar ese combustible para que la energía no se perdiera. Me encanta esa analogía. Y a ver, si ganar 50,000 pesos solo por poner tu cara para vender el producto de otro ya es un buen negocio. Ya lo creo. La conclusión lógica es, oye, voy a crear mis propias marcas y me quedo con todo el margen de beneficio, desde la producción hasta la venta. Y aquí es justo donde entra en juego lo que a mí, leyendo las fuentes, me gusta visualizar como una telaraña financiera. Anda, desarrolla un poco esa idea de la telaraña, porque creo que refleja muy bien la estrategia de diversificación que mencionan todos los analistas. Pues a ver, yo lo visualizo así, ¿vale? La fama en televisión, las polémicas que genera, los millones de seguidores en redes sociales, todo eso son los hilos exteriores de la telaraña. Vale. Son hilos muy brillantes, muy pegajosos, que llaman muchísimo la atención y atrapan a millones de personas que navegan por Internet. Pero esos hilos exteriores por sí solos son súper frágiles. O sea, si el algoritmo de Instagram decide cambiar mañana, o si simplemente la gente se cansa de ti y pasa a la siguiente moda,
el hilo se rompe y te caes. Totalmente cierto. Sin embargo, el centro de esa telaraña, la estructura sólida que realmente soporta el peso y genera la riqueza a largo plazo, son los negocios físicos. Y basándonos en los datos de las fuentes, Poncho y su esposa se dedicaron a tejer un centro de la red súper denso y sobre todo muy diversificado. Es una analogía muy precisa, la verdad. Han utilizado esa atención digital, que es efímera por naturaleza, para construir activos completamente tangibles. Eso es. Y el portafolio de empresas que analizan las fuentes es bastante extenso. Si te parece, empezamos por la que quizás es la más conocida, la Postrería 77. Venga. Que, por cierto, hay que aclarar un dato importante aquí que corrigen los analistas. Muchísima gente asume que él creó esta cadena de pastelerías desde cero por allá en 2010. Sí, es lo que yo pensaba también. Pues el análisis profundo revela que no, que su papel inicial fue el de un inversor estratégico. En 2019 inyecta capital como socio para abrir una sucursal en Saltillo. Claro, o sea, es una jugada inteligente. En lugar de ponerte a inventar la rueda, buscas un modelo de negocio que ya está rodado, que sabes 100% que funciona, y simplemente le aplicas tu superpoder, que en su caso es mandar un tráfico masivo de clientes usando sus redes sociales. Exactamente, es un multiplicador. Pero, a ver, te pregunto, ¿por qué una pastelería? O sea, ¿hay alguna razón estratégica real detrás de esto o fue pura casualidad que invirtiera ahí? No, de casualidad nada. Los restaurantes, y muy especialmente las pastelerías, aunque tienen márgenes súper ajustados y unos costes operativos altos, Ya, la hostelería es dura. muy dura, pero se benefician enormemente del marketing de influencia. Piénsalo, un pastel espectacular, con buena presentación, es un producto altamente visual. Carne de Instagram. Literalmente. Perfecto para Instagram o TikTok. Atrae a familias, a parejas y, sobre todo, fomenta que los propios clientes le saquen fotos al postre y lo suban, creando publicidad gratuita constante. Ostras, claro. Funciona porque convierte la experiencia de ir al local del famoso en un producto de consumo súper accesible. No hace falta comprar un coche, te compras un trozo de tarta. Y hoy en día esa estrategia ha ayudado a expandir la marca a unas 13 sucursales. ¡Qué barbaridad! 13 locales ya. Entendido. Pero la cosa no se quedó solo en potenciar negocios ajenos. Las fuentes indican que en 2020 funda, y esta vez sí, desde cero, Enchiladas Inc. Sí, otro pilar gastronómico. Y luego veo un movimiento que me parece súper interesante hacia el tema del comercio minorista. En 2018 lanza Chilero Clothing, que básicamente es ropa, aprovechando todas esas frases y expresiones virales que él suele soltar y que lo hicieron famoso. Capitalizando el meme, digamos. Mistral es la pieza clave en el diseño de toda esta telaraña. A ver, cuéntame. Poncho tiene un público muy específico, ¿vale? A menudo atraído por su perfil más polémico, de reality, de entretenimiento puro y duro. Sí, más gamberro. Exacto. Pero la cosmética apunta directamente a un sector demográfico femenino, con un poder adquisitivo más alto y que confía plenamente en el criterio estético y personal de Marcela. Claro, qué listos. Al emprender los dos juntos, lo que hacen es combinar sus audiencias. Diversifican no solo el tipo de productos que venden, sino también el perfil del cliente final que entra en la red. Cubren todos los frentes posibles. Es brillante. Pero bueno, quiero hacer una pequeña pausa aquí, porque si nos dedicamos solo a listar las empresas exitosas, corremos el riesgo de pintar el emprendimiento como un caminito de rosas donde todo sale siempre a pedir de boca. Y nada más lejos de la realidad. Ya te digo, el mercado físico no perdona a nadie, por muchos millones de likes que tengas en tu cuenta. Exacto. Y el fracaso es parte de la estadística de cualquier empresario. De hecho, las fuentes documentan uno muy claro en su trayectoria. Sí, en 2018. Eso es. La pareja decide invertir fuerte en Tiquititos Party, que era un salón de fiestas infantiles enorme en una vía principal de Monterrey. El modelo, sobre el papel, tenía todo el sentido del mundo. Un espacio físico para capitalizar, pues, eventos familiares y fiestas. Pero claro, llega 2020, la pandemia mundial obliga a cancelar por ley cualquier tipo de evento social o reunión, y el negocio, sencillamente, no pudo aguantar el golpe. Imposible mantenerlo. Tuvieron que cerrar las puertas de forma definitiva, y me parece súper vital poner esto sobre la mesa hoy, porque creo que humaniza un montón la figura del empresario. Nos demuestra que el riesgo financiero siempre está ahí, independientemente del blindaje mediático que tengas.
Totalmente de acuerdo. Y fíjate, es que esto refuerza justo tu teoría de la telaraña que comentabas antes. ¿Tú crees? Claro, porque cuando el hilo del salón de fiestas se rompió irremediablemente por culpa de la pandemia, pues los hilos de la venta de ropa en línea, de la cosmética o de la publicidad digital siguieron aguantando el peso y sostuvieron la economía familiar. Ah, claro, es que estaba diversificado. Esa es la gran diferencia entre ir a la quiebra absoluta y simplemente tener que cerrar una rama de tu negocio que no ha funcionado. De hecho, hoy en día su posición es tan sólida económicamente que cuando decide volver a la televisión tradicional en realities, las reglas del juego que él impone son completamente distintas a las de sus inicios en Televisa. Hombre, claro. Ya no necesita pelear por un sueldito de 12,000 pesos para llegar a fin de mes. Ahora se sienta en la mesa y negocia desde una posición de poder brutal. Literal. Las fuentes estiman que, por ejemplo, por participar hace poco en el reality La Casa de los Famosos, su caché alcanzaba los 500,000 pesos semanales, $500,000 a la semana, solo por ceder su imagen un rato. Una barbaridad. Y sumando todos estos factores, los analistas que hemos consultado estiman su patrimonio actual en más de $1 millón. Que al cambio son unos 17 millones de pesos. Puf. Lo cual nos lleva, si te parece, a la tercera gran pata de toda esta estructura que ha montado. Porque hemos visto la televisión y hemos visto los negocios físicos, pero hay una máquina que opera sin descanso 24/7 en el entorno puramente digital. YouTube. Exacto, su canal de YouTube que actúa como un negocio independiente en sí mismo. Y aquí es donde el análisis de los datos se vuelve fascinante y, te diría, a primera vista, bastante contradictorio. Bueno, yo te confieso que esta parte de las fuentes me dejó totalmente perplejo cuando la leía. O sea, tenemos a 3 analistas distintos intentando calcular cuánto dinero le genera su canal de YouTube de forma puramente pasiva, ¿no? Sí. Y los números chocan frontalmente, es que no tienen nada que ver. Un canal estima ingresos de apenas $2.900 mensuales, otro dispara la cifra y dice que son más de $8.800. Y hay otra plataforma por ahí que menciona ingresos cercanos a los 340,000 pesos mexicanos. Un caos de cifras, vaya. Es que las diferencias son abismales. A ver, pregunto, si todos están mirando exactamente el mismo canal público, con las mismas visitas, ¿cómo narices pueden llegar a conclusiones tan opuestas? Pues mira, esta discrepancia es el ejemplo perfecto de por qué no podemos tomar las métricas de vanidad, o sea, el número total de visitas, y hacer una multiplicación simple y ya está. Ya, no es tan fácil. Hay que comprender la mecánica y los incentivos internos de la plataforma. Y el analista del canal Escucha y Recuerda hace un trabajo excelente desgranando cómo funciona esto por dentro. El primer gran distorsionador de las cifras, el culpable de que varíen tanto, son los famosos shorts, el formato de vídeo vertical súper corto. Vale, entiendo. O sea, las fuentes dicen que su canal acumula más de 632 millones de visualizaciones históricas. Vale, que es una barbaridad de tráfico. Lo es muchísimo. Pero el detalle crítico aquí es que una porción inmensa de ese tráfico mensual, que ronda entre los 7 y los 10 millones de visitas cada mes, proviene exclusivamente de esos shorts. Vale. Y aquí entra la lógica publicitaria. Imagina que vas conduciendo tu coche por una autopista a 120 km por hora, ¿vale? Sí. Y pasas por delante de una valla publicitaria, la ves un segundo de reojo y sigues conduciendo. Pues eso es un short. Ah, claro. Pasa volando. El anunciante sabe perfectamente que el espectador está haciendo scroll con el dedo de forma casi hipnótica, sin prestar atención real a lo que sale. Por lo tanto, paga céntimos por esa impresión publicitaria. Entiendo. En cambio, si tú estás sentado en la butaca de un cine, esperando tranquilamente a que empiece la película, pues no puedes escapar del anuncio de la pantalla. Tienes la atención completamente cautiva en ese momento. Exactamente, esa es la diferencia. Por eso, el primer paso para hacer un cálculo financiero realista en YouTube es hacer una poda masiva de datos. El analista más riguroso de las fuentes descarta, de un plumazo, el 40% de las visualizaciones mensuales del canal de Poncho. El 40% fuera. Fuera, porque asume que provienen de shorts y, francamente, su impacto económico es residual, es calderilla. Así que nos quedamos solo con las visitas a sus vídeos largos, que es donde verdaderamente está el negocio pesado. Y es aquí, fíjate, donde su estrategia de contenido me parece brillante, precisamente por lo contraintuitiva que es. A ver, ¿por qué lo dices?
Porque si pensamos en cómo funciona YouTube hoy en día, todo el mundo busca la inmediatez, ¿no? Vídeos supereditados, cortitos, directos al grano. Sin embargo, Poncho coge y sube vídeos que tienen una duración casi de documental. O sea, veo los datos que subió un recorrido enseñando su casa nueva. El famoso House Tour. Sí, que dura 19 minutazos. Y peor aún, o sea, hay un vídeo del cumpleaños de su hijo que dura, agárrate, 41 minutos. Madre mía, 41 minutos. Es que yo me pregunto, ¿quién en su sano juicio se queda 3/4 de hora viendo la fiesta infantil de un absoluto desconocido en Internet? Pues alguien que ha desarrollado una relación parasocial muy fuerte con el creador, así de claro. Ya, el sentirse parte de la familia. Esa es la magia del estilo de vida o el famoso blogging. La gente no lo ve por la calidad cinematográfica del vídeo ni por la edición, lo ven porque sienten, de verdad, que forman parte de su día a día. Sí, les hace compañía. Y fíjate, desde el punto de vista puramente financiero, lograr retener a alguien esos 41 minutos es una mina de oro, debido a una métrica que se llama CPM, el coste por 1000 visualizaciones. Vale, vamos a desgranar esto de forma sencilla para la audiencia. Porque un vídeo largo de 40 minutos vale muchísimo más que 10 vídeos de 4 minutos, aunque al final sumen exactamente las mismas visitas. Pues porque YouTube, por encima de todo, premia la retención, es decir, el tiempo total que logras mantener al usuario encerrado dentro de la plataforma sin que se vaya a otra app. Lógico. Si tú subes un vídeo de 5 minutillos, YouTube quizás solo tiene hueco para poner un anuncio al principio y otro al final, y ya está. Claro, no hay más espacio. Pero si logras el milagro de que alguien se quede 40 minutos seguidos viendo un cumpleaños, amigo mío, la plataforma tiene espacio de sobra para insertar pausas publicitarias estratégicas cada 7 u 8 minutos tranquilamente. Ostras. Y más espacios publicitarios significa que el anunciante tiene que pujar mucho más alto para aparecer en tu vídeo. Esto eleva dramáticamente el CPM general de tu canal. Vale, lo pillo. Entonces, aplicando toda esta lógica publicitaria a los números reales que nos dan las fuentes, ¿cómo llegamos a la dichosa cifra final de lo que gana? Venga, vamos a tomar el cálculo del analista más exhaustivo y lo hacemos paso a paso, ¿te parece? Dale. Partimos de esos casi 10 millones de visitas al mes en total. Le restamos, de golpe, ese 40% de los shorts que decíamos. Vale, nos quitamos la calderilla. Y eso nos deja con unos 6 millones de visualizaciones sólidas, procedentes únicamente de vídeos largos. En el mundo del marketing y la publicidad digital, todo se calcula siempre por millares, por cada 1000 visitas. Así que dividimos esos 6 millones entre 1000. Perfecto. Tenemos 6.000 bloques de visitas. Ahora hay que ser realistas con el consumo en Internet. No todo el que hace clic en el vídeo se traga el anuncio, ¿verdad? ¿Qué va? Ojalá. Muchísima gente usa bloqueadores de publicidad en el navegador o simplemente le da al botón de saltar el anuncio en el primer segundo que puede, lo cual anula por completo la monetización. Así que, por seguridad, el analista asume que solo la mitad de esas visitas generan ingresos reales y efectivos. Vale. Entonces cogemos los 6.000 bloques y dividimos la cifra entre 2. Nos quedamos en 3.000. Exacto. Y a este número final de 3.000, ahora sí le aplicamos el valor monetario, considerando que la audiencia de Poncho está principalmente ubicada en México y en Estados Unidos. Que Estados Unidos paga muy bien, claro. Paga muy bien, sí. Y sumando que sus vídeos son larguísimos, pues se estima un CPM bastante alto para la media, de unos $3. Pero ojo, de esos $3, YouTube siempre se queda su buena parte del pastel, que es casi la mitad. Ay, claro, la comisión de la plataforma. Dejando un RPM, que es el ingreso neto, lo que le llega al bolsillo al creador, de aproximadamente $1.50 por cada 1000 visitas que se monetizan. Vale. Y cuando metemos todo eso, los recortes, la retención, la comisión, todo por la calculadora, ¿cuál es el resultado real? Pues el análisis más fundamentado y realista arroja una cifra de $8.823 al mes. ¿8.000? Que para ponerlo en contexto local son unos 151.000 pesos mensuales. 151.000 pesos. Y ojo, esto es crucial aclararlo para quien nos escucha. Esos 151.000 pesos mensuales son puro ingreso pasivo. 100% pasivo. Es dinero que le deposita Google a fin de mes automáticamente por la publicidad que se inserta sola en sus vídeos. O sea, aquí no estamos sumando si una marca privada le pagó por llevar su camiseta en el vídeo, ni las menciones directas que haga él, ni muchísimo menos las ventas que consiga de su propia cosmética o pastelería a través de los enlaces de la descripción. No.
eso va aparte. Es simplemente la rentabilidad pura y dura de tener la capacidad de mantener a la gente mirando fijamente una pantalla. Efectivamente. Es una fuente de ingresos súper automatizada que además actúa como el motor principal que le da visibilidad gratuita al resto de los negocios físicos que componen esa telaraña de la que hablábamos. Todo se retroalimenta. Es que es alucinante. Analizando todo el recorrido, fíjate, desde aquella pequeña tienda de ropa quebrada en San Nicolás de los Garza cuando entró a Big Brother, pasando por tragar orgullo y vender termos en un mercadillo para pagar deudas. Hasta construir un imperio, ¿sí? Literal. Hasta construir una red que incluye pastelerías, restaurantes, marcas de cosmética y encima una máquina de ingresos pasivos en YouTube. Yo creo, de verdad, que la lección magistral que extraemos de estas fuentes hoy no es el patrimonio acumulado. No se trata de aplaudir el $1.000.000. No, el dinero es solo la consecuencia. Exacto. Se trata de la habilidad para transformar la atención, que es súper volátil, en algo sólido y permanente. Totalmente. Si tuviéramos que destilar el gran aprendizaje de hoy para nuestra audiencia, creo que se resume perfectamente en 2 conceptos: diversificación y propiedad. Propiedad, fundamental. Existe un riesgo enorme en la economía actual, pero enorme, si te dedicas a construir tu castillo sobre un terreno alquilado. O sea, si eres un empleado tradicional, estás en terreno alquilado. Un simple cambio en la directiva de la empresa y tu sueldo desaparece de la noche a la mañana, como le pasó a él en la televisión regional. Tal cual. Y si solo dependes de ser influencer en TikTok o en Instagram, también estás en terreno alquilado. Un pequeño cambio en el algoritmo puede hundir tu visibilidad mañana mismo al 0 absoluto y te quedas sin ingresos. El verdadero valor de este caso de estudio es ver cómo utilizó estratégicamente ese terreno alquilado y todo el ruido mediático inicial para dirigir pacientemente a su audiencia hacia activos físicos y digitales que él controla y posee al 100%. Qué gran resumen. Y eso, francamente, a mí me deja pensando en una derivada mucho más profunda, sobre el futuro a medio plazo. A ver, sorpréndeme. A ver, las fuentes nos han demostrado, con datos sobre la mesa, cómo se utiliza la fama líquida y digital del presente para financiar los ladrillos, las nóminas y las franquicias tangibles del mañana, ¿no? Ha construido un ecosistema aparentemente súper sólido. Pero la realidad es que la atención humana está cada vez más fragmentada. Hay más distracciones que nunca. Sin duda. ¿Qué ocurre si la ecuación se invierte drásticamente de repente? O sea, ¿qué pasará con todo este imperio físico de locales y empleados el día en que ese caprichoso algoritmo decida mirar irremediablemente hacia una nueva generación de creadores y la visibilidad digital de Poncho desaparezca por completo? Es un escenario muy posible, ¿eh? ¿Tienen de verdad las enchiladas, los sueros faciales y los pasteles la calidad y el peso suficiente para sostenerse por sí solos cuando se apague definitivamente el gigantesco altavoz de Internet? Es la prueba de fuego definitiva para cualquier negocio de este tipo. Desde luego. Y creo que es una pregunta fascinante que queda flotando para la reflexión de los que estáis al otro lado. Ha sido un auténtico placer desgranar todas estas piezas y datos hoy contigo. El placer ha sido mío, como siempre. Nos vemos en la próxima inmersión. Hasta luego. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.